Cada línea esculpida, cada victoria icónica, esconde un secreto inconfesable, como la marca más deseada del mundo acabó al borde del abismo, una y otra vez. Imagina una marca cuyo nombre evoca la cima de la elegancia británica, el rugido refinado de un motor V12 y la figura imperturbable de un agente secreto con licencia para matar. Esa marca es Aston Martin, un emblema de lujo, rendimiento y prestigio. Sin embargo, detrás de cada línea esculpida, cada victoria en Le Mans y cada aparición icónica en la gran pantalla, se esconde una crónica financiera tan dramática como cualquiera de las persecuciones de James Bond. Una historia de inestabilidad crónica, rescates milagrosos y una paradoja persistente que la ha llevado al borde del abismo una y otra vez. Aston Martin, para ser precisos, es un fabricante británico de automóviles de lujo, reconocido mundialmente por sus deportivos de altas prestaciones y sus gran turismos. Es el arquetipo del auto de caballero, sinónimo de sofisticación y exclusividad. Desde sus humildes comienzos en 1913, fundada por Lionel Martin y Robert Bamford, Aston Martin ha sido mucho más que un simple constructor de coches. Es un icono cultural, un símbolo de aspiración. Pero esta misma trascendencia es lo que hace su historia financiera tan fascinante y trágica. ¿Cómo es posible que una marca tan deseada y admirada globalmente haya estado tan consistentemente al borde de la bancarrota? La respuesta a esta paradoja comienza casi con su fundación. Lejos de la imagen de solidez que proyecta hoy, Aston Martin experimentó sus primeras quiebras y cambios de propiedad ya en las décadas de 1920 y 1930. Los fundadores pronto se vieron superados por la realidad económica, estableciendo un patrón temprano de dificultades que presagiaba lo que estaba por venir. No obstante, el espíritu y la búsqueda de la excelencia persistieron, cimentando las bases de su reputación. El verdadero despegue del prestigio de Aston Martin llegó con la adquisición de la compañía por el industrial David Brown en 1947. Bajo su liderazgo, nacieron los modelos DB, iniciales de su nombre, que se convertirían en leyenda. El DB2, el DB4 y, sobre todo, el DB5, no solo consolidaron la marca en la élite del automovilismo con victorias en Le Mans. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Sino que definieron una estética y un rendimiento que se convirtieron en el sello distintivo de la casa. Era la cúspide del ingenio automotriz británico, y fue en esta era donde Aston Martin se ganó su lugar en la historia, cimentando por qué importaba tanto para la cultura automotriz y el imaginario colectivo. Pero incluso en la época dorada de David Brown, la rentabilidad automotriz era a menudo precaria. El punto de inflexión cultural definitivo, sin embargo, ocurrió en 1964. La aparición del DB5 plateado, equipado con todo tipo de artilugios, en la película Goldfinger con Sean Connery como James Bond, catapultó a la marca a la fama mundial. El auto de Bond se convirtió en un objeto de deseo masivo, un fetiche global. Millones soñaron con poseer un Aston Martin. Era el mayor golpe de marketing imaginable, un icono instantáneo que trascendió la industria automotriz para incrustarse en el tejido de la cultura popular. Este inmortal lazo con 007 generó una demanda sin precedentes y una imagen de lujo inquebrantable que ha perdurado hasta hoy. Sin embargo, y aquí radica la esencia de su trágica historia financiera, ni siquiera esta fama planetaria garantizó la estabilidad económica a largo plazo de Aston Martin. Fue un espejismo de prosperidad que, una y otra vez, se disolvía ante la cruda realidad de los balances. Los años 70 y 80, posteriores a la era Brown, marcarían un ciclo brutal de múltiples bancarrotas y rescates desesperados, con inversores de todo el mundo intentando, y a menudo fracasando, en estabilizar a la empresa. Cada vez, Aston Martin estuvo al borde del colapso total, solo para ser salvada milagrosamente, manteniendo viva la leyenda, pero también la sombra de su destino financiero. Esta es la paradoja central que define a Aston Martin, una marca de una deseabilidad inigualable, condenada a una supervivencia financiera perpetua. Aston Martin, un nombre que evoca elegancia, velocidad y un inconfundible halo de exclusividad británica, es una de las marcas automotrices más deseadas del planeta. Pero bajo esa superficie de perfección pulida, Aston Martin esconde una historia financiera tan intrincada como trágica, una saga de rescates milagrosos y bancarrotas recurrentes que desafía toda lógica empresarial. Esta paradoja central define a Aston Martin, una iconografía inquebrantable, forjada en el acero y la cultura pop, anclada a una supervivencia financiera perpetua. Los orígenes de Aston Martin, fundada en 1913 por Lionel Martin y Robert Bamford, sentaron las bases de esta dualidad. Desde sus primeros años, la empresa se destacó en las carreras, con Martin pilotando sus propios coches en competiciones como el Aston Clinton Hill Climb, de donde la marca tomó parte de su nombre. Los vehículos de Aston Martin eran sinónimo de ingeniería avanzada y rendimiento, características que pronto cautivaron a una clientela de élite. Sin embargo, el éxito en la pista no se tradujo en estabilidad contable.
La década de 1920 y principios de 1930 vieron a Aston Martin experimentar sus primeras quiebras y cambios de propiedad, un presagio sombrío de las turbulencias futuras. Era un ciclo de brillantes innovaciones y precariedad económica que se perpetuaría, con Aston Martin siempre luchando por mantener a flote sus operaciones. La llegada de David Brown en 1947 marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de Aston Martin, al menos en términos de prestigio. Brown, un industrial con visión, adquirió la compañía por una suma módica y bajo su liderazgo, Aston Martin forjaría su identidad más célebre. Los modelos Devi, el Devi 2, el Devi 4, y especialmente el icónico Devi 5, no solo redefinieron la estética del gran turismo, sino que también solidificaron el estatus de la marca en la cumbre del lujo automotriz. El diseño de estos Aston Martin, con sus líneas fluidas, sus potentes motores de 6 cilindros en línea y su artesanía interior, era una declaración de intenciones. La victoria en las 24 horas de Le Mans en 1959 con el Devi R1 fue un hito que consagró la proeza ingenieril de Aston Martin. Sin embargo, a pesar de este éxito rotundo en imagen y competición, la rentabilidad de la división automotriz de Aston Martin seguía siendo precaria. Los coches eran caros de producir, y el volumen de ventas, aunque exclusivo, no siempre cubría los costos operativos y de desarrollo, dejando a Aston Martin como un faro de excelencia que operaba con una base financiera a menudo tambaleante. La inmortalidad de Aston Martin quedó sellada en 1964, con la aparición del DBE5 en la película Goldfinger. De la noche a la mañana, el DBE5 se transformó en el auto de Bond, un icono cultural global que proyectó a Aston Martin a una estratosfera de fama inigualable. El diseño del DB5, con su elegante carrocería de aluminio y sus proporciones perfectas, se convirtió en sinónimo de estilo, sofisticación y aventura. Los gadgets incorporados para 007, desde la matrícula giratoria hasta el asiento eyector, cimentaron una imagen de ingenio y tecnología punta. Este suceso generó un deseo masivo por Aston Martin en todo el mundo, un sueño que muchos querían alcanzar. La demanda de los modelos de Aston Martin se disparó, y la marca se benefició de una exposición global impagable. Pero, en una cruel ironía del destino financiero, ni siquiera este golpe de suerte sin precedentes logró garantizar la estabilidad a largo plazo de Aston Martin. La deseabilidad no se tradujo directamente en una fortaleza financiera perdurable. Tras la era David Brown, Aston Martin entró en uno de sus periodos más turbulentos. La década de 1970 y principios de los 80 estuvieron marcadas por un ciclo brutal de múltiples bancarrotas y rescates desesperados. La empresa estuvo al borde del colapso total en varias ocasiones, pero fue salvada milagrosamente por una sucesión de inversores que veían en Aston Martin no solo un negocio, sino una leyenda que merecía vivir. Desde Company Developments hasta el empresario estadounidense Peter Sprague, y luego el carismático Victor Gondlad, cada nuevo propietario asumió el timón de Aston Martin con la esperanza de enderezar el rumbo. Aunque los modelos de Aston Martin de esta época, como el Quinto 8 Vantage, seguían siendo ejemplos impresionantes de potencia y estilo británico, la producción era baja y los márgenes eran insuficientes. Estas crisis repetidas no solo drenaron recursos, sino que también crearon una narrativa de inestabilidad crónica que perseguiría a Aston Martin por décadas, a pesar de los esfuerzos incansables por mantener la marca a flote. La adquisición gradual por parte de Ford Motor Company, que culminó en la toma de control total en 1987, prometió un periodo de estabilidad y crecimiento sin precedentes para Aston Martin. Durante 20 años, Ford inyectó capital, tecnología y experiencia en gestión, permitiendo a Aston Martin modernizar sus procesos y expandir su línea de productos. Los resultados fueron espectaculares en términos de diseño y ventas para la marca. El Aston Martin DB7, lanzado a mediados de los 90, fue un éxito rotundo, un coche de una belleza innegable que combinaba la elegancia británica con la fiabilidad moderna, y se convirtió en el modelo más vendido de la historia de la compañía hasta ese momento. Le siguió el Vanquish, un gran turismo de alto rendimiento que consolidó la reputación de Aston Martin en el nuevo milenio. La influencia de Ford fue palpable en la calidad de construcción y la eficiencia de producción. Aunque este fue un periodo de relativa calma y notable progreso para Aston Martin, nunca alcanzó una rentabilidad masiva y sostenida que justificara la inversión total de Ford a largo plazo, manteniendo la trágica historia financiera latente. La salida de Ford en 2007, cuando vendió Aston Martin a un consorcio liderado por David Richards y Investment Door, marcó el inicio de nuevos desafíos. La empresa intentó capitalizar su prestigio con una ambiciosa oferta pública inicial, IPO, en 2018, valorándose en miles de millones. Sin embargo, la realidad del mercado global, la competencia feroz y una estrategia de producción que no siempre resonó con la demanda llevaron a una fuerte caída de las acciones. El Aston Martin DB superleggera y el Vantage de nueva generación mostraban la continua excelencia en diseño y rendimiento, pero las cifras de ventas no acompañaban las expectativas.
La necesidad de inyecciones de capital fresco se convirtió, una vez más, en una constante, con Aston Martin pidiendo fondos adicionales a sus inversores y accionistas para mantener sus operaciones y planes de futuro. La historia se repetía, con la marca icónica luchando por la supervivencia financiera. En 2020, la llegada de Lawrence Stroll como presidente ejecutivo y la inyección de capital de su consorcio transformó a Aston Martin una vez más. Stroll impulsó una estrategia audaz, la diversificación con el lanzamiento del SUV DBX, un intento de captar un segmento de mercado en crecimiento y proporcionar un volumen de ventas más consistente. El DBX, un Aston Martin versátil y potente, representa una apuesta por la funcionalidad sin sacrificar el lujo. Paralelamente, el retorno a la Fórmula 1 no solo sirvió como una plataforma de marketing global inigualable, sino que también pretendía fomentar sinergias tecnológicas. La electrificación de futuros modelos de Aston Martin es otra pieza clave de esta estrategia de renacimiento. A pesar de estos movimientos estratégicos y una imagen revitalizada, Aston Martin ha continuado reportando pérdidas, lo que subraya la dificultad inherente de transformar una marca de ultralujo con una producción limitada en una empresa de alta rentabilidad sostenida. Aston Martin, el automóvil de Bond, la quinta esencia del diseño británico y un símbolo de estatus global, sigue siendo una de las maravillas automotrices del mundo. Sus características, desde el inconfundible rugido de sus motores hasta sus carrocerías esculpidas, evocan una pasión inquebrantable. Su impacto cultural es indeleble. Pero cada giro de su volante parece llevar consigo la sombra de su destino financiero, una eterna lucha entre el deseo aspiracional que inspira y la cruda realidad de sus balances. La trágica historia financiera de Aston Martin es la de un fénix que, por más veces que renazca de sus cenizas, siempre parece volver a arder. La huella de Aston Martin, más allá de sus recurrentes vaivenes financieros, es indeleble. Su legado no se mide en balances anuales, sino en la inquebrantable seducción que ejerce. Es el epítome del lujo británico, una máquina que trasciende la ingeniería para convertirse en una aspiración cultural. Su figura icónica, consolidada para siempre por la aparición del DB5 en Goldfinger en 1964, le otorgó una inmortalidad que ninguna bancarrota ha logrado borrar. Los modelos DB, forjados bajo la visión de David Brown, son sinónimos de elegancia temporal y rendimiento, estableciendo un estándar que Aston Martin ha luchado por mantener, no sin un costo económico significativo. Esta marca es recordada por su tenacidad, por su capacidad de resurgir, no como una mera empresa, sino como un fénix mecánico. Incluso durante la era Ford, 1987-2007, donde una inyección masiva de capital y tecnología prometió estabilidad, Aston Martin no logró alcanzar esa rentabilidad sostenida masiva que se anhelaba. Modelos exitosos como el DB-CAD y el Vanquish revitalizaron la marca, pero la salida de Ford en 2007, buscando deshacerse de activos no esenciales, reveló que la solidez financiera era, una vez más, ilusoria. Esta venta abrió la puerta a una nueva ronda de desafíos y rescates, perpetuando el ciclo. La historia de Aston Martin se convirtió en una crónica de cómo un deseo global masivo no siempre se traduce en un éxito financiero sostenido en el ultralujo, donde el volumen es inversamente proporcional a la exclusividad. El salto a la bolsa en 2018, una oferta pública inicial, IPO, que prometía capital y una nueva era de prosperidad, terminó por convertirse en una cruda manifestación de la desconfianza del mercado. Las acciones de Aston Martin sufrieron una caída vertiginosa, pulverizando valor y forzando la necesidad de más inyecciones de capital. Confirmando que la narrativa del auto de Bond no era suficiente para convencer a los inversores sobre su viabilidad a largo plazo. La aparición de Lawrence Stroll en 2020, con su consorcio de inversores, fue el enésimo rescate, otra mano salvadora para un gigante en apuros. Invirtiendo miles de millones de libras para una reestructuración que incluye una apuesta agresiva por la Fórmula 1, el SUV DBX y la electrificación. Hoy, Aston Martin se aferra a la diversificación y a la alta visibilidad de su equipo de Fórmula 1 como pilares para su enésimo renacimiento. El DBX, un SUV de lujo, ha logrado ampliar su base de clientes y la estrategia de electrificación busca asegurar su relevancia en el futuro del automovilismo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos titánicos y de la inversión masiva, Aston Martin continúa reportando pérdidas, manteniendo viva su trágica historia financiera. En un contraste flagrante con su inigualable prestigio. Es la paradoja final, un automóvil universalmente deseado, un símbolo de estatus inalterable, que en la fría realidad de los números, ha luchado casi ininterrumpidamente por encontrar un terreno económico firme. Su legado es esa lucha misma, la de un ícono que, a fuerza de pasión y tenacidad, se niega a desaparecer, un fénix que, aun quemándose, siempre brilla. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.